Nos encontramos reunidos con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La trata de personas con fines de explotación sexual es un flagelo que afecta a millones de mujeres, niñas y niños en todo el mundo. En el siglo XXI todavía hay personas que son vendidas como mercancía para que grupos criminales se beneficien económicamente a costa de violaciones, humillaciones y tratos infernales. Son las víctimas de la esclavitud sexual. Este crimen no está aislado, sino que es producto de culturas sexistas que es necesario derrotar. Darle visibilidad al flagelo de la trata de personas constituye una acción fundamental para la concientización. Es tarea de un Estado que acompaña la igualdad y no tolera la impunidad, alentar a su pueblo hacia un cambio de paradigma en el que ningún individuo tolere la explotación sexual ni las conductas discriminatorias hacia las mujeres y niñas. Los derechos de las mujeres no fueron un regalo, fueron conquistados a través de las luchas de mujeres valientes. Por eso, conmemorando el Mes Internacional de la Mujer, la AFCA se compromete a trabajar fuertemente en la lucha contra la trata de personas y contra todas las formas de discriminación contra la mujer. Vamos a invitar a decir unas palabras de bienvenida a los presentes, a la señora directora de Investigación y Producción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la señora Alicia Ramos. Como bien decía la compañera locutora, estamos trabajando este año particularmente lo que consideramos un flagelo importante, que es la trata de personas, con fines de explotación sexual, puntualmente en este caso, si bien la trata es mucho más amplia, en este caso es con fines de explotación sexual. Vengo justamente de trabajar con compañeros delegados que están por ahí, no los ubico demasiado allá, justamente pensando estrategias para ampliar políticas públicas en este sentido, una capacitación que pensamos en conjunto con la Fundación de Susana Trimarco, y que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo el país. Primero nos capacitamos nosotras y nosotros, porque teníamos que saber más de la temática. Hoy hicimos un trabajo bastante intenso de casi 4 horas con delegados de AFCA de las provincias, y la idea es llevar esta propuesta a todas las provincias, en el sentido de que los comunicadoras y las comunicadoras puedan ser, como consideramos, la comunicación un aporte fundamental para erradicar estas cuestiones que son una problemática nacional. Así que la capacitación en realidad se va a centrar, en principio lo pensamos estratégicamente por las provincias del NEA, porque dada la cercanía de fecha con el Mundial, sabemos que es una problemática que en esta fecha se incrementa y realmente es una problemática. Vamos a empezar a comenzar por ahí, y después se va a extender a lo largo de todo el territorio de la provincia, de la Argentina. También para decir al respecto, como iniciativa del presidente de la AFCA, Martín Sabatella, nos encargó un trabajo que estamos trabajando en él, que es una resolución para asesorar y para pedirles a los medios de comunicación audiovisual que cuando haya una noticia vinculada a la trata de personas, se ponga una leyenda que dé cuenta de la importancia de la línea 145, que es de público conocimiento, donde se pueden hacer denuncias anónimas, realmente que pensamos que desde los medios de comunicación audiovisual es un aporte importante. En el mismo sentido se hizo con la línea 144, así que bueno, seguimos trabajando en diferentes frentes para como decía al inicio, incrementar en políticas públicas con estas cuestiones. El viernes 7 de marzo veo acá a la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Firmamos también un convenio con la Defensoría del Público, el INADI, no sé dónde estará Julia, por acá debe estar, las compañeras del Consejo Nacional de las Mujeres y AFCA, para también trabajar todo lo que tenga que ver con violencia mediática contra las mujeres. Hoy tuvimos también otra reunión de trabajo para pensar estrategias también a desarrollar en todo el país. Así que bueno, son muchas acciones a eso, sumado a la trayectoria laboral que tiene el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión, que también está en la dirección
que está bajo mi responsabilidad, que está formado por AFCA y NADI-CNM, que la verdad que venimos trabajando también hace mucho tiempo estas temáticas. Así que bueno, eso, contarles un poquito cómo estamos trabajando, cómo nos preocupa y celebramos que la verdad desde el Estado Nacional podamos acordar políticas públicas nosotros y otros organismos del Estado Nacional en este sentido. A continuación vamos a recibir a la narradora, actriz, docente, premio Conex de Platino por su trayectoria en unipersonal, a la señora Ana María Bobo. Quería contarles pequeñas cosas. Desde hace un tiempo me dedico para quedarme con nuevos recuerdos, para comprarlos con los sentidos, a sacarle fotos con el celular a situaciones que me llaman la atención y también a trabajar con fotos con las que me reencuentro. Dice mi madre que a las fotos no es bueno guardarlas en un álbum porque se nota mucho que primero viene el rito. En el caso de las creencias de mi familia, primero el bautismo, luego la comunión de los 15, la recepción, el casamiento y luego los mismos ritos con tus hijos y después con tus nietos. Y ella dice que así, muy claramente, hoja por hoja, se ve cómo te vas derechito hacia el final. En cambio, con todas las fotos mezcladas en una caja o en una valija, sacas una y decís, no te puedo creer. ¿Y qué será de la vida de este? Y te acordás y ahí te da la sensación que tu vida es eterna. Hoy el tema que aquí vamos a hablar en particular es especialmente trágico en algún sentido, que es el de la trata de personas. Incluye el tema, la trata incluye el tema laboral, ¿no? Pero por eso se la llama la esclavitud del siglo XX, XXI, todavía tenemos una cierta esclavitud, pero en particular va a ser sobre la explotación sexual y en ese sentido se incluye más que nada a las mujeres. Yo brevemente quiero decir algo más, que es otro de los flagelos y que en esta fecha, en relación al 8 de marzo, se ha dicho mucho. Bueno, en la Argentina, lamentablemente, el año pasado había casi 300 declaradas, seguramente habrá habido bastantes más, mujeres asesinadas por violencia de género y en ese sentido, como dijo Alicia recién, vamos a coordinar muchas acciones con otros organismos del Estado que se están ocupando de este tema. En particular, brevemente, lo que ha hecho el observatorio como uno de sus últimos informes es un monitoreo de cómo los noticieros de la televisión argentina, los principales noticieros de la televisión argentina, en su horario central, cubren el tema de la violencia hacia las mujeres. En muchos casos, esas noticias que aparecen en relación a femicidios, pero no es solo eso, ¿no? Ver cómo aparece todo lo que tiene que ver con esa violencia tan dura. En ese caso, la muestra trató sobre 4 meses, las primeras quincenas de 4 meses, enero, febrero, marzo y abril del año pasado. Y en ese sentido, se vieron 300 horas, ¿no? Fue una visualización de 300 horas donde podemos encontrar 8.800 noticias. De esas 8.800 noticias, solo 127 fueron noticias sobre violencia contra las mujeres. Ahora bien, de esas 127, que en ese tremendo universo que les conté son pocas, la mayor parte o una buena parte fueron noticias que aludían a ellas en forma morbosa, sensacionalista, como en algunos casos cuando se trata justamente de trata, ¿no? Ese diagnóstico que nosotros hicimos con nuestro monitoreo no es solamente para mostrar una foto de cómo está la televisión en la Argentina, no solamente para decir que la mayor parte o buena parte de los y las periodistas aún no ha incorporado la perspectiva de género que tiene nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también para dar cuenta de que se puede cambiar, de que esa foto puede cambiar. De hecho, uno podría pensar que en la segunda parte del año pasado al menos se incorporó en casi todas las alocuciones el término de femicidio o feminicidio. Eso es interesante, ¿no? Y ya está prácticamente desterrada la idea de crimen pasional. En eso tiene que ver mucho la perspectiva que implica nuestra ley, pero también el trabajo de muchas asociaciones, entre ellas
una específicamente de periodistas que fue PAR, que empezó militando con eso y realmente eso lo logró prender en la comunidad de periodistas. Bueno, en ese sentido yo decía, no queremos que sea una foto estática, vamos a replicar ese monitoreo, pero después de dar capacitaciones. Digo, lo que nosotros queremos hacer desde todos estos organismos que articulamos, digo, le señalé ahí porque está Cintia, pero en particular también lo que hacemos desde el monitoreo, digamos, el monitoreo no, el observatorio que coordino con los distintos monitoreos, es ver cómo se pueden modificar esas prácticas discursivas. ¿Por qué? Porque los medios, bueno, son fundamentales en estos cambios. Digamos, los medios pueden incluso en algún caso salvar a una víctima, ¿no? En ese sentido, lo que decía recién Alicia de la línea 144 es fundamental y este anuncio que es como una primicia, para hablar en términos periodísticos, que tiró de tal vez tener pronto entre nosotros una recomendación en relación al 145. Y esa línea 145, de la que tal vez Marcelo da cuenta, no sé, en su exposición, es probable. Y bueno, yo simplemente muy breve quería hacer, y ahora sí cumplo con mi rol de moderadora, y voy a presentar al panelista Marcelo Colombo, que es abogado y especialista en Derecho Penal. Es titular de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas y se desempeñó como docente universitario. Dictó numerosos cursos en la Procuración General de la Nación. Asimismo, Marcelo estuvo a cargo de la Fiscalía General número 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y de la Fiscalía General número 1 ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Fue consultor de organismos internacionales para la capacitación de funcionarios en materia de lucha contra la corrupción y coordinador de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Antes que nada, el agradecimiento a Martín y a los organizadores por permitirme socializar con ustedes algunas ideas que desde el plano de lo que es la aplicación de la justicia penal, ¿no? Que es un plano un poco más duro, más ajeno al corriente de la población, pero sí traerles algunas, me parece a mí, algunas definiciones conceptuales, o al menos compartirlas, sobre el fenómeno de la trata de personas, comentarles algunas estadísticas que hemos venido trabajando desde la Procuraduría que nos permiten trazar una radiografía un poco más seria y fidedigna de lo que es el fenómeno de la trata. Y finalmente, como un tercer punto, también comentarles algunas percepciones que también tenemos nosotros al momento de trabajar con las noticias en los medios de comunicación cuando se refieren a la temática de trata. Para empezar por esto último, pero después voy a volver sobre esto, nosotros trabajamos mucho sobre las noticias periodísticas porque eso nos permitió, allá por el año 2008, cuando empezó a regir la ley de trata y se empezaron a crear los primeros dispositivos de asistencia y de persecución del delito, nos permitió conocer la apertura de los casos en todo el país y nos permitió a nosotros hacer un seguimiento de esos casos y ver si esos casos progresaban o no, cuáles eran las dificultades, cuántas cantidades de condenas, procesamientos y sentencias se dictaban. Y a partir de ese relevamiento también pudimos advertir cuál era el tratamiento de esta cuestión por los medios de comunicación. Escuché antes que va a participar la Fundación de Susana Trimar con una capacitación que está directamente dirigida a precisamente alertarnos sobre cómo los fenómenos de la trata y de nuestros propios preconceptos y prejuicios se nos filtran en el momento de comunicar noticias, y nosotros trabajamos fuertemente también en la elaboración de ese documento y los docentes que lo dan ahí son la verdad que muy muy buenos, así que va a ser también, esta charla va a ser solo introductoria pero complementaria de lo que seguramente ustedes puedan aprender de esa capacitación. Empezando por lo que es la trata es, de personas es un delito muy serio, es un delito que se lo catalogó en las Naciones Unidas como un delito que engloba la categoría de crimen organizado. Esto, muy resumidamente, significa que es un delito que se produce básicamente por redes, es decir, por personas que se asocian para delinquir, para permanecer en el tiempo, para cometer estos delitos de un modo sistemático y organizado. Y
Principalmente también lo que lo dota de esta característica de crimen organizado es la transnacionalidad del delito, es decir, es un delito que puede empezar a cometerse en una parte en un país y terminar en el otro, o la transregionalización de ese delito. Los casos más habituales que salen en las notas sobre la temática de trata tienen que ver con explotaciones sexuales en prostíbulos o explotaciones laborales en talleres textiles o en campos, en cosecheras. Esos casos generalmente vienen siempre precedidos de una etapa previa, que es la etapa de captación y transporte de esas personas que luego terminan en ese destino, y por eso también se caracteriza el delito como un delito en etapas. El delito está definido como una captación, transporte y explotación de la persona, y esa, digamos, ubicuidad que el delito tiene permite calificarlo de esta manera, y lo que hace bastante difícil su persecución y a veces su sanción. Complementariamente con esto, nosotros le agregamos que al delito de trata, digamos, esto lo distingue, por ejemplo, del narcotráfico, es un delito que afecta directamente los derechos humanos de las personas. Es decir, cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando básicamente de la explotación de un ser humano en manos de otro. Esto es el elemento esencial de la trata, y lo que el delito de trata trata de evitar, que no nos explotemos entre nosotros en distintas prácticas sociales que vamos a ver ahora que están muchísimo más consolidadas y cristalizadas y admitidas de lo que uno podría suponer al principio. Y como un segundo punto también que forma parte de la definición de lo que es el fenómeno de la trata, uno tiene que prestar especial atención a la participación o cooptación de determinados estamentos del Estado. Es decir, para que exista un delito de crimen organizado debe existir siempre, y esto es una definición conceptual, pero que se da en la práctica, en las investigaciones, nosotros lo descubrimos permanentemente, siempre hay algún sector del Estado que ha permitido esta permanencia, que ha permitido este desarrollo de prácticas explotativas. No hablamos solamente de las fuerzas policiales, sino también muchas veces de las fuerzas municipales que no detectan la existencia para empezar a hablar del tema del prostíbulo. Los prostíbulos están prohibidos por la ley del año 1937 en la República Argentina, pese a lo cual todos sabemos en dónde estuvieron, todavía en muchos lugares están individualizados, y aquí siempre hay una cooptación, una participación por omisión o por acción de partes del Estado también de este fenómeno delictivo. Estas características que a mí me parece siempre importante socializar, permiten tener una primera aproximación a lo que es el delito de trata, y cuando yo les decía recién, la trata es explotación, digamos, la trata busca evitar la explotación de unos en manos de otros. Hay una parte de esa explotación, que es la explotación sexual, que directamente se conecta con, digamos, lo mal que la pasa el género femenino en lo que tiene que ver con este tipo de fenómenos. Acá generalmente se tiende a tratar del mismo modo lo que es la explotación sexual de mujeres con lo que es el ejercicio individual o autónomo de la prostitución. Hay mucha discusión dando vuelta, incluso del propio campo feminista hay varias corrientes enfrentadas por este mismo fenómeno, y nosotros, tratando de aportar un granito de arena a esa discusión, lo que señalamos es al fenómeno de la trata, a los investigadores de trata, al delito de trata, lo que le interesa ver es cuando hay una tercera persona, conocido como el fiolo, proxeneta, el que lidera un prostíbulo, cuando hay una tercera persona que se está beneficiando económicamente del servicio sexual que él no presta, que es una situación y un escenario absolutamente distinto de aquel en que uno podría decir hay un ejercicio individual, autónomo y libre de la voluntad de quien decide vender su cuerpo por dinero. Esta primera distinción, que es muy importante hacer, porque cuando se empieza a hablar y a debatir públicamente el fenómeno no se traza esta distinción tan claramente, nos permite después avanzar también sobre una radiografía de lo que para nosotros, y no para mí particularmente ni que hayamos descubierto nada extraordinario, esto lo venían diciendo los legisladores del año 1937 cuando dictaban la ley 12331, decía una radiografía de lo que es el sistema prostibulario en sí mismo. Cuando se habla del sistema prostibulario o cuando se trata de indagar acerca de cuáles son las características del sistema prostibulario, en el año 1937 ya aquellos legisladores dijeron que era el germen en donde, digamos, el germen que hacía nacer la esclavización de la mujer. Cuando uno recorre la discusión parlamentaria de aquellos legisladores, la invocación a tratar de evitar la esclavización de la mujer es frecuente, está dicha como 4 o 5 veces, y ese fue el motivo por el cual los legisladores del 37, en la ley 12.331, prohibieron la existencia de prostíbulos, adoptaron para la República Argentina lo que se denomina un sistema abolicionista, en el cual se prohíbe el proxenetismo, se prohíbe este lucramiento con el servicio sexual ajeno, mientras que no se castiga ni a la mujer
prostituida ni se castiga al prostituyente y se prohíbe la existencia de las denominadas en aquel momento casas de tolerancia. Es decir, esta posición argentina fue una posición que se adoptó luego de ver lo que el denominado reglamentarismo de la prostitución había producido aquí en nuestro país, con las famosas para nosotros, pero seguramente muchos de ustedes también las conocen, aquellas bandas criminales denominadas la Suite Migdal, luego la Varsovia, y que competía con su par francesa, en donde se importaban, para llamarlo como ellos lo pensaban, a mujeres de Europa en aquel momento y las hacían permanecer dentro del circuito prostibulario. Si uno revisa literatura y revisa leyes de aquella época, se va a dar cuenta que las características centrales del fenómeno son absolutamente idénticas. Lo que cambiaron son precisamente, puede ser la nacionalidad de las víctimas. Yendo entonces a lo que es la explotación sexual, lo que es el sistema prostibulario, yo lo que les puedo contar es que nuestras estadísticas sobre los primeros 100 procesamientos dictados por el delito de trata de personas en la Argentina nos muestran que el 99% de las víctimas son mujeres. El sistema prostibulario, por supuesto, está compuesto por mujeres. El 99% o 98% de esa explotación sexual se dio en el prostíbulo, quiere decir ya prostíbulo mal llamado cabaret, mal llamado whiskería, o prostíbulo, como se denomina en la jerga, los privados, es decir, sigue siendo ese el nudo central de explotación sexual en todo el país. El 100% de los denominados clientes, Silvia Chester le gusta llamarlos prostituyentes y me acostumbró a mí así a llamarlos también, son hombres, el 100% de ese sistema son hombres. El 90% de las mujeres encontradas en situación de explotación vienen de situación de vulnerabilidad palmaria, vulnerabilidad que está atada al menos a 3 factores: el desplazamiento o la migración, la condición de género, que es una de las características objetivas también de la regla de Brasilia para definir qué personas son más desiguales que otras en una sociedad, y la situación de pobreza. Es decir, acá también hay un componente que ya era anunciado en el año 1937, en donde nos está dando una alerta muy fuerte acerca de que en realidad lo que muchas veces se discute como una posibilidad de opción laboral, en realidad es una opción de supervivencia, y lo que tiene que ver con esa supervivencia está básicamente trazado por la necesidad. Entonces, también esta foto de estos primeros 100 casos que están publicados en nuestra página web nos permite definir ese perfil, y una vez definido ese perfil, para nosotros nos pareció muy útil para tener más información sobre saber discutir políticas públicas, ya incluso no tanto desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista de la prevención, que es tan importante como la sanción. Paso aquí un aviso que es importante también respecto de la reforma al Código Penal, que estuvo comentándose que la reforma bajaba las penas del delito de trata de personas. Esto no es así, digamos. La reforma al Código Penal claramente lo que ha dicho fue que, como se había reformado la ley de trata en el año fines del 2012, la propuesta era mantener ese interés legislativo en agravar las penas. O sea, no hay ninguna norma en la reforma o en el proyecto de reforma que intente bajar las penas al delito de trata, ni sexual ni laboral. La otra cuestión que algunas 7, 8 puntitos muy cortitos para terminar, tienen que ver con algunos vicios que nosotros veíamos en la comunicación, esto que hablaba yo al principio, o sea, cómo se comunican las noticias. Esta cuestión de que recién yo les comentaba, nosotros nos afirmamos mucho en un trabajo que hizo Silvia Chester sobre definiciones acerca del lenguaje y cómo los mandatos del lenguaje también configuran la realidad y cómo esos mandatos del lenguaje también nos configuran a nosotros los preconceptos. Una de las propuestas de este manual de capacitación que ustedes van a ver es sustituir la denominación de cliente, porque el cliente tiene que ver con la oferta o la compra de mercadería, y tiene que ver también con la posibilidad de que en esa compra incluso de mercadería, digamos, ya cuando se habla de comprar a una persona ya es difícil la denominación de cliente, pero me parece que esto es un punto interesante, sustituir la denominación de cliente por prostituyente. En ese sentido, el juego del lenguaje también nos lleva a llamar a la mujer prostituida en vez de ser la mujer prostituta o la alternadora o todas esas denominaciones que suelen utilizarse. En ese camino también al principio, esto fue corregido mucho, se hablaba del término prostitución infantil como si esto pudiese ser una realidad. Es decir, acá hay una explotación sexual infantil, digamos, la prostitución jamás puede ser un ejercicio cuando se habla de menores de 18 años. El denominado ejercicio de la prostitución también, como si esto pudiese
traducirse, al menos sin ningún tipo de discusión, en una cuestión de trabajo. Los eufemismos que se utilizan muchas veces para denominar el prostíbulo, la whiskería, el bar, el cabaret, el lugar de citas, la misma ley de profilaxis acude a casa de tolerancia, es decir, todas estas maneras de llamarlo lo que hacen es de alguna forma esconderlo, pero de no restarle gravedad, porque si uno hablara directamente de lo que significa un prostíbulo y de cuáles son las reglas no escritas de cualquier prostíbulo cuando estamos frente a él en una investigación penal, se daría cuenta de que esto no es una whiskería, de que esto no es un lugar donde venden copas, sino donde básicamente la mujer que es ingresada a ese prostíbulo renuncia a su autonomía, digamos, renuncia, por ejemplo, dos cosas que me parece importante, renuncia, por ejemplo, a rechazar un denominado cliente, un prostituyente, es decir, quien es ingresada a ese sistema prostibulario o al prostíbulo en sí mismo ya no tiene capacidad de decisión sobre el quién, lo cual es todo, digamos, cuando uno se lo pone a pensar finamente, lo cual es todo un tema. Cuando se habla del consentimiento acerca de las relaciones sexuales, generalmente el factor primero y número uno es el quién, frente a quién yo estoy consintiendo, qué es lo que estoy consintiendo. El sistema prostibulario prácticamente implica una mujer que se despersonaliza, se disocia de cuerpo y mente y que va directamente a un sistema en donde no puede rechazar ninguno de los, este es un eufemismo, prestaciones sexuales. También frente a ese, digamos, frente al eufemismo está lo que le decía recién, la cuestión esta de la denominación de alternadoras. Uno de los primeros hallazgos del trabajo en campo sobre las investigaciones fue que en muchas de las provincias existían ordenanzas municipales que, eludiendo la prohibición del establecimiento de prostíbulos, lo que hacían era establecer whiskerías o cabarets, lo llaman, por un lado, en donde, entre comillas, trabajarían alternadoras, y por otro lado había otra ordenanza municipal en donde a las alternadoras le pedían cuidados ginecológicos. Entonces, cuando uno ponía a la par las dos ordenanzas municipales, lo que estaba dando cuenta esa doble vía de regulación ilegal, porque era una regulación en rebeldía con una norma superior que las prohibía, era que estaban prácticamente instalándose legalmente o soterradamente o por debajo de la legalidad prostíbulos propiamente dicho. Esta, me parece que la manera de llamar a las cosas realmente por su nombre ayuda también precisamente a que no existan este tipo de denominaciones. Lo mismo que el proxeneta, el hombre de la noche, el hombre no solo de la noche, sino del comercio sexual, quien intermedia en el comercio. Todas esas dominaciones, digamos, esconden al rufián, esconden al proxeneta y convalidan una mirada naif sobre el sistema prostibulario, que es un poco una de las grandes batallas culturales que tiene la aplicación de la ley penal. Nosotros podemos hacer las mejores leyes penales, pero siempre van a estar condicionadas por la mirada de su intérprete. La mirada del intérprete de esa ley penal generalmente es un juez y un fiscal, y se los digo yo que estoy dentro del Poder Judicial, los jueces y los fiscales, digamos, integran la categoría quizás de ciudadanos más conservadores dentro de lo que es el esquema de administración del poder público, y siempre y es muy difícil torcer esa cuestión cultural. Entonces, los medios de comunicación ayudan mucho a generar conciencia respecto de esto, porque cuando esos mismos jueces abran un diario y vean que no se llama más al cliente como cliente, sino que se lo llama prostituyente, o hablan de las realidades de un prostíbulo, me parece que eso también colabora a darle la gravedad que tiene la existencia del prostíbulo y no minimizar los efectos que produce respecto a las mujeres que allí están. Básicamente, estas son algunas cuestiones que me disparaban compartir con ustedes por esta invitación que me honra, y también señalar como último punto algo que mostraban y todavía siguen mostrando algunas investigaciones penales, que hubo un gran avance, entiendo yo, en el castigo de este delito. Digamos, si uno lo compara con lo que sucedió en países hermanos de Latinoamérica, nosotros tenemos el mayor número de condenas, tenemos el mayor número de procesamientos, tenemos un dispositivo de asistencia a víctimas que funciona relativamente bien, y lo que podría uno estar pidiéndole al sistema que todavía no nos ha dado es intentar acceder a redes de organización criminal relacionadas con el delito de trata más poderosas, en donde podamos conseguir también condenas para funcionarios públicos que están involucrados en el delito de trata, en donde podamos desbaratar redes más importantes del fenómeno de trata, y que los jueces
empiecen a ver el delito de trata no solo en donde hay menores de edad y no solo en donde hay víctimas prácticamente privadas de la libertad, sino también en aquellos casos en donde hay mujeres mayores de 18 años de edad, pero que bajo esa burbuja de coerción no pueden salir de esa situación. Y esto es, nos parece a nosotros un aprendizaje cultural, hay que seguir machacando sobre esta idea y me parece que en ese machacar sobre la idea la comunicación es un aliado insustituible. Así que bueno, esto quería compartir con ustedes, muchísimas gracias. Claro que lo es. Y por eso, bueno, mejorar un poco la comunicación es fundamental. Y en ese sentido, de trata tal vez tenemos mejores resultados que en el otro. Yo fui muy negativa. Mónica Macha, ¿no? Presidenta de... Mira, me pasó en el papelito y no quería olvidármelo y ya te estaba diciendo que eras presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Pero bueno, primero que nada sos senadora provincial por la primera sección electoral bonaerense, por el Partido Nuevo Encuentro, y sí es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Senado Provincial, que es algo muy importante. Licenciada en Psicología y magíster en Comunicación, Epidemiología y Políticas de la Salud. También fue consejera electa del claustro de graduados de la Facultad de Psicología y funcionaria del municipio de Morón por muchos años, entre el año 2000 y 2013, por lo cual tuvo muchas tareas, Mónica Macha. Fue secretaria de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales, subsecretaria de Políticas Sociosanitarias y secretaria de Salud y Desarrollo Social, entre muchas otras funciones. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, yo agradezco la invitación a participar del panel. Sé que también, bueno, acá hay muchas compañeras, me voy a poner un poco localista, pero muchas compañeras de Morón, del Consejo Municipal de Mujeres, así que bueno, gracias por el acompañamiento y la presencia de siempre, y compañeras del Frente de Mujeres de Nuevo Encuentro, Frente de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, también agradezco la compañía y bueno, que podamos reflexionar algunas cuestiones en común, en conjunto. La verdad es que el tema, para pensarlo y para ver qué cuestiones podíamos disparar en este panel, se nos hizo como un poco difícil, porque pensar en los medios de comunicación vinculados a la trata de personas, bueno, es pensar en el rol que tienen los medios de comunicación, en la construcción de subjetividad, en la construcción de sentido, es ubicar ahí, digo, enseguida aparecen imágenes, ¿no?, de los programas de entretenimiento donde las mujeres están puestas en un lugar de, obviamente, de objeto, de llevar y traer cartas o cosas así, y casi con poca ropa, y donde aparece esta cuestión de un estereotipo de mujer, sí, digamos, como en serie con otros objetos. También pensaba en algunos programas que intentaron problematizar algunas cuestiones vinculadas con la trata, y ahí me parece que la novela Vidas Robadas tuvo que ver con eso, ¿no? Con de algún modo poder representar lo que fue la historia de Marita Verón, y que ahí lo que ponía de manifiesto, entre otras cosas, es uno de los modos de reclutamiento que tiene la práctica de la trata de personas, que tiene que ver con el secuestro, con definir una persona y secuestrarla, y después todo lo que tiene que ver con distintas condiciones de vida degradantes y la imposibilidad de salir de estos lugares, de los prostíbulos, y estar obligadas a ejercer la prostitución. Digo esto del reclutamiento porque la otra práctica está más vinculada al engaño, y también aparecen algunas otras producciones. Yo pensaba en una película que es La mosca en la ceniza, que es una película argentina del año 2010, donde, digo, sintéticamente relata la historia de dos chicas del noroeste argentino que vienen a Buenos Aires engañadas con la idea y la promesa de un trabajo que mejore sus condiciones de vida, y finalmente son llevadas también a un prostíbulo donde permanecen como esclavas, y bueno, y toda la historia, si alguno no vio la película, es muy gráfica, es muy lineal, eso también es cierto, es muy, muy descriptiva, pero digo, permite ubicar ahí esto, ¿no? Los modos de reclutamiento, las redes que se ponen en juego para poder sostener este tipo de prácticas, que incluye la complicidad de sectores policiales, judiciales, políticos, sectores económicos. Digo, no podríamos pensar un entramado tal que tiene las características que recién comentaba Marcelo si no se piensa en esa línea de cuántos factores de poder sostienen
esto que para muchos es un negocio, para las mujeres que padecen esta situación es una de la experiencia más traumática de su vida, y para otros implica llevar adelante un negocio muy redituable. Pues digo, porque pensar también en las cosas que se pueden hacer desde los medios de comunicación es pensar la problemática en su complejidad y en sus distintas dimensiones, porque hay, digo, muchos sectores que pugnan porque esta problemática y esta situación tenga continuidad. Entonces, ahí poder ubicar el rol de los medios de comunicación aparece como una necesidad de poder problematizar esto de un modo social, donde todos podamos también replantearnos y repensar cuál es el lugar que la prostitución tiene en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, el aval que tiene, tal vez no explícito, pero sí implícito, sí vinculado a esta cuestión de esa doble moral de no lo digo, no lo defiendo, pero lo llevo adelante. También coincido con esto de dejar de hablar tal vez de cliente o del que consume para poder hablar del prostituyente, porque el que prostituye está llevando adelante una acción. Y llevar adelante una acción lo hace absolutamente responsable también en el sostenimiento de esa situación. La experiencia que nosotros fuimos haciendo en Morón como gobierno municipal, como gobierno local, aún con las limitaciones que uno pueda pensar, porque, bueno, en definitiva son las políticas de una intendencia, tenían que ver y tienen que ver mucho, básicamente con dos aspectos. Uno, con lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Entonces ahí más de una vez hemos pensado algún material gráfico que pueda ser de difusión en las actividades comunitarias que nosotros hacemos en Morón, espacios de encuentros de jóvenes, recitales y demás que en Morón hace muchos años venimos realizando. Entonces esos ámbitos nos posibilitan ahí poder entablar algún tipo de relación y comunicación con los chicos, como para poder también poner en discusión con las generaciones más jóvenes esta problemática. Y la otra, que es más compleja, más dura, también tiene que ver con el tratamiento posterior a dar y a encontrar mujeres víctimas de la trata de personas. Entonces, para nosotros eso implicó un trabajo muy fuerte con los equipos sociosanitarios. Algo que nos pasó es que durante muchos años nosotros trabajamos con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en lo que era la formación para los psicólogos y trabajadores sociales, una formación específica en el tratamiento de familiares o víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, ahí aparecía todo el tema del encierro, el duelo, digo, distintas dimensiones a pensar en relación a los familiares de desaparecidos y a ex detenidos desaparecidos también, y cómo pensar ese tratamiento, si se quiere, digamos, psicológico. Y cuando empezamos a trabajar en relación al tema de trata de personas, las compañeras que venían de distintas organizaciones trabajando en este tema, y a la hora de pensar en capacitar a los compañeros y compañeras que estaban en los servicios sociosanitarios, nos decían que las características y las patologías y lo que implica el haber sido víctima de una red de tratas tenía mucho que ver con lo que habían padecido los compañeros y compañeras que estuvieron en centros clandestinos de detención. Digo, para tomar alguna dimensión de lo que significa para una mujer atravesar una situación de estas características. Digo, porque está el encierro, la imposibilidad de salir, las torturas, la denigración, la pérdida de identidad, el quedar como objeto a merced de otro perverso. Y entonces, digo, para ubicar algunas de las cosas que pudimos hacer en Morón. Siempre tratando de focalizar en la víctima nosotros, ¿no? De pensar en cómo trabajar con las mujeres que son víctimas de estas situaciones. Y algo que permanece tal vez intocado, digo, en los medios de comunicación sobre todo, recién decía, a veces los prostíbulos se muestran como lugares sin conflicto, pintorescos, digo, en los medios de comunicación, en distintas novelas, en la producción cinematográfica también. Y algo que queda intocado es poder pensar, porque yo creo que los varones tienen pensamiento complejo y que se preguntan cosas, poder pensar en el prostituyente, en esos sectores, digo, en esos medios, no sé si les genera conflicto cuando deciden ir a un prostíbulo. Y me parece que es importante que no es que ese varón es un tipo
un perverso, un tipo que no es un tipo fuera de lo común, con características siniestras, sino que es un tipo común y que es un tipo que en su constitución como varón, en su masculinidad, fue asumiendo esta práctica como una práctica posible. Y lo que me parece en todo caso importante y me parece un desafío para los medios de comunicación es que podamos focalizar en esas subjetividades, en esas masculinidades, que yo creo que con el tiempo las cosas van cambiando para bien. No digo que estemos estancados allá por el 1930 o cuando aparecía esto de las mujeres que traían de Polonia engañadas y todo esto, sino yo creo que estamos en un momento donde estas cuestiones se ponen en discusión, pero me parece que hay que discutirlo más. Me parece que necesitamos pensar que para que la trata realmente pueda erradicarse, pueda terminarse, y tocando todos los factores de poder y las complicidades muy poderosas que existen para que esto pueda llevarse adelante, tenemos que también que pensar en la constitución de masculinidades, en la constitución de los compañeros varones, qué significa ser un varón, qué significa entonces poder posicionarse de un modo distinto frente a la práctica de la prostitución y elegir y ser muy machos en ese punto, y dejar de ser prostituyentes. Me parece que ese es el desafío fundamental que nosotros tenemos y que en eso necesitamos también de todos los compañeros para que lo podamos reflexionar en conjunto. Son prácticas sociales y culturales que únicamente las vamos a poder transformar si nos damos también unos ámbitos de discusión más francas y así podamos también transmitir a las mujeres que están por venir, que todavía no llegaron, y a los varones que tampoco llegaron y que están por venir, una sociedad más justa, más inclusiva y que no denigre a nadie. Nada más. Gracias. Hace entrega entonces de un reconocimiento en este acto del Día Internacional de la Mujer. Recibe la señora Ana María Bobo. Invitamos a Cintia a que se sume a la entrega junto al presidente de AFCA. Recibe el doctor Marcelo Colombo este reconocimiento por su participación. Y recibe también la licenciada Mónica Macha en agradecimiento por su participación en este panel. www.azca.gov.ar